pidieron que dijera unas palabras para recordar a quien en vida fuera nuestro hermano Rubén, hermano en el Señor y hermano de sangre, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, yo quiero dirigir estas palabras para la familia, por supuesto, para los hijos, para la hija. Te veo, Raquelito, me da mucho gusto mirarte. Las últimas veces que nos miramos estabas pequeño, yo también era pequeño en ese tiempo. Recuerdo que en algunas ocasiones Rubén, ese novio también lo hacía, iban en diciembre a Mazatlán. Yo creo que tú te recordarás ese tiempo, Raquel, y también yo sé que lo recuerdan, Jonatán, Rubí, porque en algún momento fueron cuando eran pequeños, y yo también era pequeño en ese tiempo. Recuerdo que llegaban, a veces pasaban por Guasave, y yo recuerdo que en más de una ocasión llegaban con un guajolote, pero vivo lo llevaban, ¿no? Y era algo muy curioso porque pues yo ahí los conocí, esos animales. Aquí son turkey, ¿verdad? Pero el problema era cuando era el momento de matarlo, porque nadie quería matarlo. Y a veces pasaba la Navidad y ahí se quedaba el guajolote. Pasaba Año Nuevo y estaba vivo, y yo le decía a mi mamá, ¿y cuándo nos vamos a comer? Porque tampoco era que comiéramos carne muy seguido. Pero sí recuerdo que no, hasta antes que se iban, ese animal se moría, ya los últimos días, ¿no? Y lo cocinaban. Pero hay recuerdos de esos momentos cuando pasaron por allá, ¿no? Que Rubén iba en su ven y pues venía de Estados Unidos, no era novedad todo lo que viniera de aquí para allá. Y tenemos recuerdos buenos de esos tiempos, de cuando él estaba con su familia. Después, cuando lo vimos acá ya algunos años después conocer a John Sebastian, conocer también a Eli, que no está con nosotros ahora, pero yo estoy seguro que nos sigue también en el Facebook, y le mandamos saludos a la familia. Queremos recordar que el Señor nos ha dado una grande promesa. No es fácil a veces hablar. Ustedes saben que hace poco más de un mes estábamos depositando en la tumba también a Zenobio. Fueron momentos tristes del hermano mayor, y ahora ver cómo Rubén también descansa en el Señor. Nos consolamos en la esperanza de volver a verles con vida y verles fortalecidos, restablecidos en el Señor, porque la Biblia dice que en el reino de los cielos, en vez de envejecer, vamos a rejuvenecer. Así que yo espero ese momento también, porque los que son viejos, con el paso del tiempo, al participar del árbol de la vida, ¿verdad? Los escritos de Elena White nos dice que serán como ir rejuveneciendo. El proceso al revés de como lo vemos hoy en día, de cómo hoy en día con el paso del tiempo nos cansamos. Con el paso del tiempo, pues yo ya no salto igual, ya las rodillas me duelen para jugar voleibol, ¿verdad? Y así pasa con todos nosotros. Los años pasan y el tiempo cobra su factura. Pero pensar en el reino de los cielos, donde Elena White dice que seremos rejuvenecidos, donde Isaías dice que saltaremos como becerros de la manada, el pensar en esos momentos que el Señor nos restablecerá es una bendición, ¿verdad? Porque recuerdo los últimos años de vida de Rubén, pues venir a verlo acá en casa con Betty, pues no era fácil. Y yo sé que también la labor que tuvo ella al cuidarle no era sencilla, porque estos últimos años estar sentado ahí, al principio podía hasta cantar cuando lo veíamos, después solo decía thank you, y después ya no podía decir nada. Y también fue muy triste verlo cuando falleció ese novio, y verlo cómo se expresaba él en ese momento a través del llanto. Pero la esperanza que tenemos, por supuesto, es que un día nuestro Señor Jesucristo regresará del cielo y seremos transformados. El apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es una bendición, ¿verdad? Pensar en el rejuvenecimiento de cada uno de nosotros, del reino de los cielos. Pensar también yo como cuando mi madre falleció, cómo las fuerzas van menguando cada día, de una mujer que uno ve fuerte, de un hombre que ve fuerte uno en un momento,
y cómo el tiempo pasa y los estragos del tiempo van haciendo que quedemos cada vez más débiles. Pero pensar lo que dice las Sagradas Escrituras, que seremos rejuvenecidos, es una bendición, ¿no? Yo me veo al espejo y me veo sin cabello y digo, algún día voy a tener pelo, porque el Señor nos va a restablecer otra vez, el Señor nos va a transformar, y esa es una bendita esperanza, y por la gracia de Dios, eso sucederá también con mi hermano Rubén. El Señor le llamará. Cuando nosotros pensamos en esto, hay un mensaje muy interesante en las Sagradas Escrituras que yo quisiera hacer mención, ¿no? El cristiano que muere en Cristo tiene una gran esperanza, y la familia debe tener esta esperanza también, una bienaventurada esperanza. ¿Qué puede librar al hombre del pecado y de sus consecuencias? Y la respuesta, hermanos, sería nada. Lo único que puede librar al hombre del pecado, del castigo del pecado y de la muerte, es la sangre preciosa de Cristo. Nada más. Ninguna otra cosa libra al hombre de la muerte más que la sangre de Cristo. Y esto nosotros lo conocemos como la justificación por la fe. A veces cuando hay algún funeral es común hablar de las cosas buenas que hace la gente. Y yo he escuchado, ¿no? Porque como pastor, pues imagínense, me ha tocado estar en muchos funerales. Pero a la gente le gusta hablar de las cosas buenas que hicieron las personas. Quiero decirles que la salvación de Rubén, de Zenobio, de mi madre, de aquellos que han muerto en Cristo Jesús, no es por las cosas buenas que hicieron, sino es por la fe que depositaron en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Amén. Y esto no es de vosotros, dice el apóstol, porque es don de Dios. ¿Qué cosa buena puedes hacer tú o puedo hacer yo que me haga ganarme la salvación? Y la respuesta, familia, amigos, es nada. No hay nada que Nicolás Cruz pueda hacer para ser salvo. No hay nada que tú puedas hacer para recibir la vida eterna. Pero hay alguien que es el Hijo de Dios, que vino y dio su vida por ti y por mí. Y por los méritos de Cristo Jesús, el hombre puede ser salvo del pecado y su castigo. Por los méritos de Cristo Jesús y por la gracia de Jesús, un día vamos a volver a ver en vida a Rubén. Amén. Por lo que Cristo hizo, no por lo que Rubén hizo. Porque lo que hemos hecho los seres humanos, el profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada que nos libre del pecado y su castigo. Pero lo maravilloso de todo esto es que un día el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a este mundo y pagó tus pecados y pagó mis pecados. Pagó tu deuda. Pagó la deuda de Rubén. Pagó la deuda de mi madre. Pagó la deuda de mi hermano Zenobio. Y pagó tu deuda y mi deuda. Y por eso tú y yo podemos un día, si el Señor nos llama al descanso, ser salvos del pecado y de su castigo. Por la gracia de Dios. Por eso lo dice en Efesios. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Siempre me ha entusiasmado y a la vez maravillado la idea de cómo Dios puede declarar justo y perfecto a un hombre pecador. Hay muchas historias en las Sagradas Escrituras que nos hablan de hombres y mujeres con defectos, que cometieron errores humanos, como puede ser declarado cualquier ser humano pecador, y como cualquiera de nosotros hemos cometido errores. Sin embargo, me maravilla la idea de que un día Cristo Jesús, nuestro Dios, puede decir de hombres como David, varón conforme al corazón de Dios, como lo dijo también de Noé, justo en medio de todos sus contemporáneos. Cuando nosotros analizamos la vida de estos personajes, por ejemplo, del rey David y de Noé, nos damos cuenta que están muy lejos de ser justos, mucho más lejos de ser perfectos. Pero por la gracia de Dios, porque la sangre de Cristo puede librar al hombre del pecado y su castigo, ha puesto su manto sobre ellos
y les ha declarado como personas justas y perfectas. Y eso mismo, familia y amigos, puede decir Dios de ti y puede decir Dios de mí. No por lo bueno que tú seas o las grandes cosas que has hecho, sino porque tú has depositado tu entera confianza en Cristo Jesús como tu Salvador. Eso es la justificación por la fe. Solo en Cristo y por los méritos de Jesús, por nosotros, tú y yo podemos ser declarados justos ante Dios. Nada ni nadie puede lograr eso. Solo en Cristo Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. El rey David, Noé, entre muchos otros hombres y mujeres, se registran detalles minuciosos y muy específicos de sus vidas. Sin embargo, fueron declarados justos un día, porque creyeron y aceptaron la salvación de Dios, y se les declara como hombres perfectos, que sin duda hicieron también o cometieron algunos errores. Pero todo esto es no de vosotros, dice la Biblia, porque es don de Dios. Y Cristo te dice a ti y me dice a mí también en esta tarde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros confiamos en la promesa del Señor. Confiamos en que un día veremos de vuelta con vida a Rubén, a mi hermano, esposo, padre, hijo, tío, abuelo, también algunos. Le veremos con vida. Y le veremos por la gracia de Cristo Jesús. Por nada más. No por los méritos que podamos haber hecho algunos de nosotros. Déjenme reflexionar finalmente solo en algo registrado por Elena White en relación a aquella ocasión cuando Jesucristo visitó el hogar de María y Marta por el fallecimiento de Lázaro. Elena White dice en el libro Exhorto a las Gentes que fue un momento muy triste para todos. Y fue un momento en el que Jesucristo se tardó en llegar. No llegó cuando le pidieron que fuera. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro en Betania, Lázaro ya había muerto, dice la Biblia. De hecho, ya habían pasado 4 días de su muerte. Cuando Jesús llegó, aparentemente era tarde, pero quiero decirles que Jesús no llega tarde. Siempre llega en el momento preciso, cuando se le necesita. Y Jesús llegó ahí, al hogar de Lázaro. Ya había muerto. Dice la Biblia que le pidieron que le llevaran hasta donde lo habían puesto. Y llevaron a Jesucristo al sepulcro. Y la Biblia dice ahí, en el Evangelio según San Juan, por primera ocasión, uno de los versículos más cortos, yo creo que es el más corto de la Biblia, y dice, y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Un versículo muy, muy pequeño, pero que encierra bastante significado. Es decir, la humanidad de Cristo estaba unida también a su divinidad y se conmovía por el dolor. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesucristo lloró si sabía que iba a resucitar a Lázaro? A pesar de eso lloró. Elena White dice que Jesucristo lloró no solo por Lázaro, sino que a la vista de la angustia humana y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a los muertos, Jesucristo se conmovió. No lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró por muchos de los que estaban llorando ahora y que llorarían después. Lloró por las maquinaciones de los judíos, por el horror y las lágrimas que causaría la muerte en el futuro a la humanidad. Algunos se dieron cuenta de las lágrimas de Jesús, pero las circunstancias por las que lloraba era porque veía el sufrimiento futuro de la raza humana y porque amaba a los seres humanos. Es decir, Jesucristo se conmovió por aquellos que lloramos las pérdidas de seres queridos. Se conmovió por ti y por mí. Se conmovió por la familia humana, porque sabía que la muerte ha causado estragos en la humanidad.
No lloró solo por la escena que tenía delante de sí. Descansaba delante de él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, habría existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Y mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos, el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser suerte de todos los seres humanos. Y el corazón de Jesús fue conmovido por el dolor de la humanidad. Jesucristo se duele también con la muerte. La Biblia dice que la muerte es un enemigo que entró a la humanidad. No estaba planeado que el ser humano muriera, pero la muerte entró a este mundo y causó tristeza, causó dolor, nos causa alejamiento, nos causa decirle adiós a las personas que amamos momentáneamente, pero es igual un dolor, una tristeza y un sufrimiento. Por eso sabemos que Jesucristo está interesado en estar con nosotros en este momento también, y por eso estoy seguro y puedo decir, basado en lo que la Biblia dice y lo que dice el don profético, que Jesús se duele también con cada uno de nosotros que nos dolemos por la pérdida de Rubén, por sus hijos, hijas que sufren, por sobrinos, por nietos que sufren, por hermanos que sufrimos, por familiares, primos, por aquellos que se conduelen. Quiero decirles que Jesús también se duele por esta pérdida, por esta partida momentánea, pero rogamos al Señor que Él pueda darnos la consolación. Hay esperanza en Cristo, porque la Biblia dice que Él va a venir a derrotar al postrer enemigo, y ese postrer enemigo será la muerte. Por eso la Biblia dice que en aquel momento se dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no habrá más victoria sobre el ser humano. La victoria la tendrá Cristo Jesús. Invitamos, por lo tanto, y con mucho cariño, a consolarnos los unos a los otros en la esperanza de volver a verle. ¿Porque era bueno? ¿Porque era malo? No. Porque confiaba en Cristo Jesús. Porque depositó su fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y esto no viene de nosotros, porque es un regalo inmerecido que Dios tiene para nosotros. Y eso, hermanos, es la justificación por la fe. Dios puede darnos la vida eterna a cada uno de nosotros, a ti y a mí, tan solo creyendo, porque la Biblia lo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda darnos consuelo y esperanza, que por la gracia de Dios podamos pensar que un día podremos ver de vuelta a Rubén Barraza Rojas. Que Dios dé su bendición a cada uno de nosotros, amigos, familiares, los hijos, hijas, que el Señor pueda estar con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga.